Bienvenidos familia, un día más. Hoy les traemos a un invitado muy especial, a Eric Sandoval. Bienvenido Eric. Gracias, muchas gracias a ustedes Hola, por Eri, invitarme gracias al por estar podcast. aquí. Gracias por estar aquí. Sí. Familia, hoy comienza una nueva etapa en este podcast. A partir de hoy, Marian ya no va a poder estar con nosotros por cuestiones personales, pero Franyan y yo vamos a tratar de llevarle igual siempre lo mejor de nosotros, lo mejor de cada persona que conocemos o cada persona que quiere estar aquí, para dar ese granito de arena para que nosotros sigamos adelante, sigamos creciendo y mejorando como personas. Eric tiene muchísimo que contarnos hoy y es muy especial este podcast por eso también. Eric, yo quiero que le digas a nuestro público, a nuestra familia, ¿de dónde comienza, Eric, todo este camino espiritual? ¿A qué te dedicas actualmente también? Ok, pues muchas gracias, gracias a todos, saludos a todos los que estén viendo este capítulo. Bueno, yo actualmente soy mentor, perdón, soy mentor, soy escritor, conferencista, youtuber y nada, me dedico a guiar a las personas en redes sociales, a llevar o a entender su proceso de despertar espiritual. Sí, hago mentorías y nada, pero no todo el tiempo fue así. Antes de llegar a ese Ujú. punto, pues era un chico normal que tenía su vida, trabajaba y pues siempre fui como muy, no fui conformista con la vida, ¿no? Siempre buscando el sentido de la vida y eso al final me llevó como a una depresión muy grande y terminé en el hospital por ahí en el 2018 con meningitis y a partir de ahí fue como si me hubiesen dado un clic en la mente, en el cerebro y empiezo un proceso de hambre espiritual, ¿no? A buscar y llega a mi vida un libro, un maravilloso libro que le debo todo, que es Un Curso de Milagros. Y esto es lo que me ha traído hasta aquí, a lo que soy hoy en día. Y hoy me dedico en las redes pues, a hablar de las enseñanzas basadas en este libro y lo hago todo a través de mi plataforma que es Despertando con Eric. ¿Quién te llevó a a ese libro del curso de milagros? ¿Quién te dijo sobre ese libro? ¿Cómo empezaste a estudiarlo? El libro del Curso de Milagros lo encontré porque yo en este camino al principio, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho como el tema de los extraterrestres y todo eso, ¿no? Cuando salgo del hospital, no sé por qué, pero me entra un hambre increíble sobre este tema y empiezo a buscar cosas en internet, a buscar vídeos como todo el mundo. En ese entonces no había tanto contenido sobre espiritualidad y sobre todo Ujú. esto. Creo que después de la pandemia, todo esto incrementó, ¿no? Este tema de la espiritualidad. Pero en ese entonces no había mucho. Y yo di con el canal de una persona que hace hipnosis y en esa hipnosis, en uno de esos capítulos se Ujú. presenta un hombre en una hipnosis a través de una mujer que está siendo hipnotizada, valga la redundancia, que dice ser Jesús. Entonces, me pareció súper interesante esta charla y debido a ese capítulo, él nombra en ese video que él ha canalizado un libro para ayudar a las personas a llevar su verdadero mensaje. Ujú. Y entonces él dice que este libro que él canalizó se llama Un Curso de Milagros. Y algo en ese momento hizo clic en mí y lo busqué inmediatamente por internet, por YouTube y empecé a escucharlo porque lo escuché al principio como audiolibro. Y me enganché demasiado a ese libro. Estuve como, mm, yo creo que 3 años estudiando el libro. Entonces lo busco por internet y la verdad que este libro me atrapa, me Ujú. engancho muchísimo y empiezo a escucharlo todas las noches. Y me doy cuenta que en este libro pues hay un Jesús diferente, que habla más sobre la mente, sobre los pensamientos, ¿sí? Y nos hace ver que somos muy igual a Él, por así decirlo, que tenemos como el mismo poder de Él y eso a mí me enganchó, duraba todas las noches escuchando este libro y a medida que lo escuchaba, pues era increíble porque lo que iba leyendo o escuchando el libro me iba pasando en el día a día, ¿no? Entonces era como que estaba sugestionado, no sé, pero Todas las fue increíble. sincronicidades. Sí, fue una etapa muy difícil en mi vida, muy dura, pero de mucho aprendizaje, se cayeron muchas cosas de mi vida en ese entonces,
pero iba siempre en la mano con el libro y al final fue lo que me hizo cambiar mi vida. Y hoy en día ayudo a las demás personas en base a mi experiencia que viví con ese libro esos 3 4 años a cambiar a las personas que estén pasando por lo mismo. Claro, me parece Y demasiado interesante porque estás diciendo, o sea, gracias a un libro, y por eso es importante que empecemos a mencionar el libro, porque es tu base, de ahí empezaste y te cambió la vida. Y que ahora que digas guías a otras personas, y me parece súper porque eh, guiar es ayudar y hay mucha gente que necesita eso, una guía, una persona que te dé un mensaje, una dirección, y siento que casi no lo hay, ¿no? Y siento que con un libro, empezando por un libro, es una tremenda base o una tremenda como herramienta para empezar. O sea, como cualquier persona puede empezar, como sientes tú que cualquier persona que lea ese libro puede empezar ese camino Sí, mira, de... ese libro, de hecho, ese libro, el mismo libro lo dice que es obligatorio, o sea, solamente puedes decidir cuándo quieres empezar a leerlo, ujú, pero que tarde o temprano o sea, se vuelve obligatorio, no puedes escaparte de él, te va a buscar siempre. También yo siento que ese libro, de hecho Jesús lo decía en esa canalización, que ese libro iba a ser lo que tenía que haber sido la Biblia, ¿no? imagínate. O sea, no va a ser una Biblia como tal, Ujú. sino que va a cumplir ahora sí la función de lo que tenía que haber cumplido la Biblia en el mundo, que es como un manual, ¿no? De vida. Y ahí están o sea, yo puedo poner la mano en el fuego, sé que es difícil de creer, sé que es difícil Ujú. de entender, pero para mí ese libro son las verdaderas enseñanzas de Jesús. Exacto. ¿Y eso, en qué forma impactó tu vida ese libro? O sea, porque, por ejemplo, tú puedes decirle a una persona, este libro impactó mi vida porque te sacó de un momento muy difícil. Pero, Ese ¿qué libro me, parte es lo que más tú crees que te impactó al leerlo? Porque ese libro me impactó a mí demasiado porque me hizo darme cuenta de que yo era el responsable de todo lo que me Total. estaba pasando en mi vida. Todo, Mm, ¿sí? Me hizo entender el por qué me estaba ocurriendo eso y me hizo entender o descubrir la solución. Y la Ujú. solución era mi mente, mis pensamientos. Entonces de ahí se me abrió, la conciencia se me expandió increíble, pude comprender muchísimas cosas y al principio yo no creía, pero algo me decía que lo hiciera y empecé a seguir mi corazón y a hacer lo que decía el libro, porque el libro tiene 365 ejercicios. O Wow. sea, tienes que hacer un ejercicio por día. Y es súper complicado ese libro. Y yo dije, bueno, no quiero nada, porque estaba viviendo Ujú. un momento muy difícil de mi vida y digo, lo voy a hacer. Y mi vida empieza a cambiar para bien. Con cada ejercicio fue cambiando cada día más. ¿Tú eras Eso. antes de esto, tú te sentías que eras parte de alguna religión? ¿Creías en Dios? Pues como yo soy de Colombia, en Colombia la gente es muy católica. Ujú. Y pues yo siempre crecí en ese mundo, pero nunca fui fanático ni nada de eso. De hecho, incluso cuando hice la primera comunión y todo esto, yo fui monaguillo, ¿no? El que ayuda al cura con las cosas Sí. de la misa. Pero yo, luego después de eso, más adolescente, pertenecía a un grupo de jóvenes cristianos y eso, pero yo siempre decía, o sea, había algo que no me resonaba. Yo decía, "No, esto es como para tontos, ¿cómo la gente se puede creer esto? Las cosas que dicen, ¿no? No las veía coherentes. Hasta tal punto, casi como en mi adolescencia, ya casi a los 18, me volví como muy rebelde y tuve una etapa como de ateo, pero por culpa de la religión, precisamente. O sea, no De lo que te resonaba habían nada. enseñado hasta ese entonces. Sí, por la misma religión me volví ateo, porque no resonaba con nada de ese Dios castigador, ni ir a misa y repetir como un loro. Entonces dije, no, esto no resuena conmigo, y al final me volví ateo y empecé a creer más en los extraterrestres, por así decirlo, como en el universo y todo eso. Ah, en ese entonces no conocía nada del mundo de la espiritualidad ni nada de eso. ¿Y cómo le dirías tú a alguien que está en ese, como en ese antes, como tú estabas en ese entonces, que se sentía ateo, que no cree en Dios prácticamente o espiritualmente? ¿Tú le recomiendas directamente este libro? O sea, alguien que se sienta abrumado por su vida, por lo que está sucediendo día a No día. necesariamente,
No necesariamente todo el mundo tiene que hacer el libro, no. Ujú, Pero el consejo que yo le doy a las personas es que Dios no tiene nada que ver con religión, ¿sí? La culpa, yo siempre he dicho, lo que hace que las personas no crean en Dios es la misma religión. ujú, ujú, Muchas personas se vuelven ateas por culpa de la religión. Y yo siempre he dicho, Dios no tiene nada que ver con religión. La espiritualidad no es ser un monje tibetano. Todo es espiritual. La espiritualidad simplemente es entender que no eres esto que crees ser, no eres un humano, eres alguien, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana y se trata de entender que todos somos uno y entender o ser feliz prácticamente. De eso se ujú, trata la espiritualidad. Para mí todo es espiritual porque todo proviene del espíritu. O sea, no soy espiritual por vestirme como un monje, por escuchar mantras, no, todo es espiritual aunque tú no ujú. creas en espiritualidad, ni en Dios, todo es espiritual. Entonces, ese es como mi propósito de lo que yo comparto en mis redes, es llevar la visión de la espiritualidad sin tanto misticismo, de una manera más sencilla, más sin tanto vueltas, ¿no? Ujú. Más sencillo. ¿Cómo El viene, asunto, qué viene siendo Dios para ti en esa espiritualidad? Como, a mí me gusta mucho como tú lo explicas, que de hecho yo hago varios eventos ahorita como terapias espirituales, así, para esto mismo, para ayudar a las personas, dar ciertos tips que a nosotros nos han funcionado. Y me gusta mucho en cómo tú explicas el momento en el que Dios comienza a crear, eso que es es. donde comienza todo. Así es, mira, para mí Dios simplemente es, Ujú, ¿ok? Ni siquiera valdría decir la palabra es, porque ya es algo, es una ujú. palabra. Dios sería algo así como, Como que siempre ha estado, siempre ha existido. Dios simplemente Ujú, es. Pero, ujú, ¿cómo sabe Dios que es Dios? Si ya es todo, ¿cómo se sabe? Yo pongo una analogía siempre para entender cómo empezó Dios con esto que llamamos la existencia. Y es la siguiente. Imagínate tú estar en una habitación en blanco, totalmente en blanco. No hay nada ni hay nadie. Pero eres consciente, estás observando. Imagínate que te miras los pies y no tienes pies, pero estás mirando, estás observando, ¿no? Todo. Y todo está en blanco. De hecho, el blanco ya es algo, es un color. Pero para que nuestra ujú, mente lo entienda, todo el que esté viendo esto le voy a dar una analogía para que entiendan cómo empezó todo. Entonces estás ahí simplemente siendo, en una habitación en blanco. En ese estado de simplemente ser, ¿cómo sabes lo que es ser algo o lo que es algo si no hay nada más? En ese estado de simplemente estar así, que no hay nada más, ujú, ¿cómo sabes lo que es estar triste? ¿Cómo sabes lo que es estar feliz si no hay nadie que te ponga triste, si no hay nada que te haga feliz? ¿Cómo sabes lo que es amar si no hay nadie ni nada a quien amar? ujú, ¿Sí? Ahí simplemente eres. Entonces, en este estado de plenitud, Dios quiso saber qué era. Y ahí es cuando nace la conciencia de Dios, como no se da cuenta de su existencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es atención centrada en mí mismo. Muchas personas que están viendo esto, tal vez, si recuerdan cómo eran antes, hace unos años atrás, se darían cuenta que vivían como en automático, hasta que tienen un despertar de conciencia. El despertar de conciencia que es que, ¿quién soy? ujú, ¿Qué estoy? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me ha creado? ¿Para qué estoy aquí? Se da cuenta que toma conciencia de sí mismo. Pues Dios hizo eso también. La nada, para mí, Dios es la nada y el todo, el plano de la existencia, simplemente es, se da cuenta que es. Y ahí nace la conciencia de Dios, que en un curso de milagros Jesús explica que es el Espíritu Santo, lo que conocemos como Espíritu Santo, que no es una paloma, exacto. es una conciencia. Yo lo llamo un super mega pensamiento, que pum, se da cuenta que es, soy Dios, pero ¿qué es Dios? ¿Qué es ser Dios? ¿Qué hace un Dios? Un Dios crea, Ujú, ¿no? Entonces empieza a expandirse para crear y a través de estas creaciones entender que es un Dios. Y ahí es cuando pues, nace el Big Bang, ¿no? Todo boom.
Ujú. empieza lo que llamamos como vida. Y empieza a crear cada cosa. Por eso tú dices que en esa parte donde Dios empieza a crear y todos tenemos la parte, el espíritu de Dios en cada uno de nosotros, por eso es que yo te he escuchado mucho y no a ti nada más, sino ya hoy en día en este camino de búsqueda y de un cierto despertar de conciencia o despertar espiritual, uno entiende por qué vendríamos siendo nosotros creadores también. No tal Sí. cual como Dios, o sea, con todo ese poder infinito que Dios tiene, pero tenemos esa parte de poder crear muchas cosas y poder cambiar nuestra realidad. Es que todos, mira, todos somos creadores. Lo que Ujú. pasa es que somos creadores en diferentes niveles, Ujú. ¿sí? Exacto. Hay seres en el universo que yo creo en extraterrestres. Hay seres en otras dimensiones que crean universos, que crean galaxias, Ujú. que crean planetas, que crean razas. Y hay seres en el universo que crea una silla, que crea una mesa, que crea un Ujú. almuerzo. Exacto. O, por ejemplo, tú tienes hijos, Sí, uno. ¿ok? Tú lo has creado, Ujú. ¿sí? Entonces, fíjate si no hay una prueba más grande de que eres una diosa creadora que tu hijo. Has creado otro Exacto. ser humano que ha Sí. salido de ti. Y fue porque lo pensamos, dijimos, quiero tenerlo, Claro, y con la bendición y la creación, el ¿ves? poder de Dios, pues Así, pudimos yo me hacerlo. di cuenta que todos éramos creadores Ujú. a ciertos niveles. Lo que pasa es que las personas creen que solamente para ser Dios necesitas, no sé, crear un universo o crear o abrir el mar o caminar sobre el agua. No, o sea, hay niveles de creación, Ujú. pero somos co-creadores, esa es la palabra correcta. Co-creadores, porque Ujú. todos somos creadores, pero para poder crear, co-creamos con Dios. Se necesita de Dios. Exacto. ¿Tú ves alguna diferencia entre el despertar espiritual y despertar de conciencia? Eso es, el despertar de conciencia es cuando te das cuenta de que tú eres. Ujú. Eso es un despertar de conciencia. Los animales, o creemos, ¿no? No sé, digo yo, Ujú. un pez, un pescado, no es consciente de sí mismo. Es consciente de la realidad, pero no es consciente de que es un pescado, ¿sí? Entonces el despertar de Como buena conciencia es cuando analogía. tú te das cuenta. Mm. Es como el primer paso para descubrir que tú eres Dios, es tener un despertar de conciencia. Wow, es verdad. Estoy aquí. ¿Cuál es el sentido de Mm. la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? Ese es un despertar de conciencia. Atención. La atención es lo más poderoso que tenemos. La atención, cuando la centras en ti, ahí tú te das cuenta. Lo que pasa es que la gente ni siquiera sabe lo que es la atención, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando tú llevas tu atención a ti, te das cuenta de que tú eres, es un despertar de conciencia. Luego el despertar espiritual es cuando ya entiendes todo esto, empiezas a buscar y empiezas a entender las leyes espirituales, empiezas a conectar, a saber que es Dios, ¿sí? ¿No? Entender que la muerte no existe, entender que tus pensamientos, tú eres creador de todo esto. Eso es diferente, es un despertar espiritual. Ujú. Es diferente al despertar de la conciencia. Ujú. Más cuando nos hacemos más preguntas, de repente a nivel de Y conciencia, Eso que, a es. y cuestionar. cuál han sido como, a mí me gusta mucho como que dar ejemplos reales de personas que después de tus enseñanzas y como te dice, las guías que das, qué cambios como que has visto en alguna persona. Pues mira, en mis mentorías, yo llevo ya 3 años dando a las personas en mis mentorías. He tenido desde personas que se han sanado de cáncer, personas que tenían artritis y artrosis y se han sanado ellos mismos, personas que tenían enfermedades terminales que se han sanado, personas que se han ganado la lotería, personas que se han ganado premios, personas que tenían muchísimas deudas y ahora son súper abundantes económicamente, o simplemente personas que ahora son felices, que antes no lo eran, que han encontrado el propósito de su vida, o personas que tenían su familia desestructurada, tenía problemas con sus papás, con su mamá, no habían perdonado, hoy en día están súper bien, se aman, se perdonaron, personas que han vivido situaciones muy difíciles en la vida y han podido perdonar a su violador, a la persona que le hacía la vida imposible. O sea, al final,
Lo que estamos haciendo es sanar la mente, le llamo yo. Sanar la mente. Todo por empezar a sanar la mente y llevando todas estas enseñanzas de Jesús, ¿no? ¿Qué similitudes ves tú en este camino, en todo lo que has aprendido y leíste en el libro del Curso de Milagros, junto con los aprendizajes que hay en la Biblia? ¿Qué Ok. similitud hay entre ellos dos? Sí, mira, en la Biblia nos enseñaba Jesús a tener fe, por ejemplo, a perdonar, a entender, a amar al prójimo, porque al final el mensaje de Jesús es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús enseñó a perdonar y amar incondicionalmente, que es muchas de las cosas que la gente no entiende ni aplica. Yo siempre he dicho, todo el mundo quiere ser como Jesús, todo el mundo adora a Jesús, pero, o sea, todo el mundo sigue a Jesús, todo el mundo adora a Jesús, pero nadie quiere ser como Él, No lo porque practicamos. ser como Él es amar incondicionalmente, es perdonar incondicionalmente, es vivir metafísicamente, es ser como Jesús, es vivir milagrosamente en este mundo, es alguien metafísico que todo se le da, que se ha de manifestar. Entonces Jesús, hay mensajes de estos en la Biblia, claro que sí, pero la gente no lo entiende. Lo que pasa es que en la Biblia hay malas traducciones, hay malas interpretaciones, y aparte de eso, pues la gente no entiende de lo que se habla, ¿no? Habla es con mensajes ocultos, con metáforas, la gente no comprende, pero Jesús habla es de conciencia, de un despertar espiritual. Y en un curso de milagros, Jesús sigue utilizando un lenguaje aparentemente religioso porque habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se tiene una jerga muy religiosa, pero con otra visión, ¿sí? Yo lo que hago, mucha gente piensa que yo niego a Dios, que yo no creo en Jesús, que yo no intento alejar a las personas de Dios. Y es todo lo contrario. Entendiendo lo que yo enseño, van a experimentar a Dios. Lo que yo trato de enseñar es que estar separado de Dios es imposible, Exacto. pero creernos sí es posible. Y todo el mundo, por culpa de la religión, se cree separado de Dios. Y este es el origen de todos nuestros males y de todos nuestros problemas en la vida. El creer que está Creernos lejos. separados de Dios. Ujú. No entienden que no está arriba, no está al lado, está aquí dentro de nosotros, que somos, por eso, que somos parte de él, ¿no? Es lo que tú quieres Eso decir es. mucho. Tú Claro, escribiste un libro yo escribí un también, libro que lo tengo por aquí, ¿sí? Se llama El Despertar. El despertar, Y y qué tratas en ese libro. en este libro yo lo que hice fue, gracias a, o sea, yo me leo un curso de milagros, hago como un análisis de mi proceso, estudiando el curso de milagros y mi proceso de sanación, de cambiar mi vida, y digo, ¿cómo puedo llevar yo esto mismo de una manera muy sencilla y muy fácil para que la gente lo pueda entender? Entonces ahí es cuando nace mi libro. Porque, mira, el curso de milagros es un libro así de grueso. Y lo que menos tiene la gente en este mundo hoy en día es paciencia, ¿sí? La gente lo quiere todo rápido, todo fácil y todo servido. Entonces, dije, aquí hay una necesidad. Yo quiero que la gente comprenda y experimente lo que enseña el curso de milagros, pero sé que no todo el mundo lo va a estudiar ni lo va a leer. Entonces yo dije, en base a mi experiencia propia en mi vida y lo que yo saqué de un curso de milagros, voy a crear un proceso para sanar la mente, un proceso de sanación. Y entonces yo creé este libro que es delgadito, es fácil de entender, con ejemplos muy sencillos, que la gente se lo puede leer en una semana y trata sobre la mente, sobre el perdón, sobre el propósito de vida, cómo manifestar la vida que queremos, cómo perdonar sobre todo. Y al final de cuentas se resume en ser feliz En y ser feliz. sentir la conexión. Yo siempre Oh, digo, estar en el mundo sin ser del mundo. Es vivir en el mundo, pero vivir de una manera milagrosa como Jesús, que todo se te da fácil, que todo lo puedes manifestar, todo lo puedes conseguir. Y aplicando lo que yo enseño aquí, es como yo he conseguido todo en mi vida también, porque al final uno predica es con el ejemplo, ¿no? Total. Ahí cuando Y no yo tú pues, ves coherencia entre las cosas eso es, y que es lo que le falta mucho hoy en día a las iglesias. Yo también le digo a las personas, cuesta a veces decir, bueno, o sea, o no deberíamos decir esta iglesia es mejor que la otra, en realidad, ni ninguna religión. Pero o sea, cuando te pones a ver que no hay coherencia a veces mucho entre las personas, ni siquiera los padres
como en las personas que van a la iglesia, porque hay personas que van todos los domingos a misa, pero no tienen nada de coherencia entre lo que hacen con lo que dicen. Pero esto tiene su explicación también. Ajá. Y es porque la gente no comprende que todo en este mundo es energía, frecuencia y vibración. La gente que va a la iglesia puede tener la intención de querer acercarse a Dios, por así decirlo. Pero es que tú no te puedes acercar de algo que nunca te has sido y que nunca te has alejado. ¿Vamos a entender? Entonces yo soy muy criticado porque a mí me gusta hablar las cosas sin pelos en la lengua. Y para mí la religión no proviene de Dios. La religión, si al caso, proviene de todo lo contrario de lo que es Dios. ¿Sí? Vamos a hablar así sin pelos en la lengua. Para mí la religión viene de Satanás. ¿Por qué? Porque la religión te aleja de Dios, en el sentido de que te lo pone afuera de ti y tienes que ganártelo. ¿Ves? Entonces, eso es una trampa, que Dios no quiere eso. Y te viven metiendo miedo. Entonces, ¿por qué la gente que está en la religión no es coherente? Porque como todo es energía, frecuencia y vibración, la vibración y la energía que transmite la mayoría de las religiones es la frecuencia, la energía y la vibración del miedo. ¿Sí? Y Dios no es miedo, Dios es amor. Entonces, alguien que está en el miedo es violento, es celoso, es agresivo, es envidioso, egoísta, no sé, todas esas cosas están en la misma frecuencia del miedo. Entonces, por ley de resonancia, ellos están expandiendo o expresando lo que en su religión les transmiten, ¿no? Porque la religión los hace poner en esa vibración. Alguien que está realmente conectado a Dios y entiende que es uno con Dios, expande amor. De hecho, el Dios de las religiones es celoso, es castigador. ¿Ven? Se vuelve Entonces, más para mí como una es una trampa, doctrina. es una Más que doctrina. acercarnos a Dios, se vuelve como una doctrina. Si no vas a misa, no eres esto. Si no haces esto, no, si no das cierta cantidad de dinero, tampoco estás en el reino de Dios. O sea, Siempre dicen por ahí es que una santa doctrina, ninguna doctrina es santa, ¿no? O sea, que te dicen qué tienes que hacer y cómo pensar, cómo vivir. Y todas las almas han sido creadas libres para expandir amor. Entonces, las doctrinas son cárceles mentales que nunca, nadie que esté en una doctrina va a ser feliz ni pleno en esta vida. Es como tener a un pajarito enjaulado. No puede ser lo que es. deja de ser de ahí. Eso es. ¿Cómo le llamarías tú o cómo dirías tú lo que significa vivir sin miedo en la vida, según tus enseñanzas? Mira, para mí, el origen del miedo es el miedo a la muerte. Ujú, más que todo. De ahí nacen todos los miedos. Ujú. Y el miedo a la muerte nace de la creencia de estar separado de Dios. ¿Sí? Pero la muerte no existe, ¿no? Si la muerte existiera, entonces la vida no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es vivir sin miedo? Cuando tú entiendes lo que eres y eliminas el miedo a la muerte y comprendes que la muerte no existe, ¿Por qué no hay existe para ti, según tú, por qué no existe la muerte? O sea, ¿o qué hay después de la muerte, en claro, realidad, lo que le llamamos la muerte? muerte para mí no existe entendiendo lo que yo realmente soy, no lo que creo que soy. Todas las personas creen que son este cuerpo físico, que son lo que ven en un espejo, ¿no? Ese ser humano que está ahí. Pero yo no soy este cuerpo. Yo soy una conciencia, un ser pensamiento, un observador que tiene un cuerpo. Claro que mi cuerpo muere. Todo lo que sea físico está destinado a morir, a desaparecer. Pero mi conciencia, mi verdadero ser, no es físico. Y eso es atemporal, eterno e ilimitado. Entonces muere mi cuerpo, pero mi conciencia, mi Ujú. discernimiento sigue allá donde quiera que esté. Y eso nunca va a morir. ¿Ok?
no puede enfermar, no puede sufrir, no puede morir. Entonces, cuando tú, por ejemplo, si tú te adentras en un bosque a oscuras y escuchas ruidos y tú tienes miedo, por ejemplo, y quieres defenderte porque tienes miedo a morir, tienes miedo a perder lo que crees que eres, y es la vida humana. Cuando tú entiendes que tú no eres un humano, que tú eres un alma, un espíritu, que es eterno y que nunca muere, a ti no te importa ni siquiera morir, porque sabes que vas a existir siempre. Entonces ahí se acaban todos los miedos. Si tienes Totalmente. miedo a la Pero velocidad, es imagínate, porque todo el mundo crees tiene que eres miedo un a cuerpo eso. que puede morir. Es algo tan grande y tan común. ¿Quién no tiene miedo a morir? O Claro, sea, todo el mundo inconscientemente, aunque sea una vez en la vida, ha dicho, yo tengo miedo a morir, ¿saben? Comprender eso, siento que claro, es un ejercicio que hay que hacer diario, es muy importante. y eso te libera de todos los miedos. Y si todo el Ujú, mundo comprendiera esto, se acabarían las guerras, las muertes, la violencia, todo. Porque cuando yo mato a alguien o cuando yo le pego a alguien, es porque yo estoy defendiéndome lo que yo creo que soy. Antes de que me mate a mí, lo mato a él. ¿Ven? Intento defender mi cuerpo y yo no soy mi cuerpo. Entonces, la muerte existe por la creencia de estar separados de Dios. Y cuando yo creo que estoy separado de Dios, también me creo separado de todos y de todo. Ahí, ¡pum!, hay una división, hay una separación y ahí es cuando nace la muerte, de lo que creemos que somos. Entonces, si yo elimino eso, yo no le tengo miedo a nada. Ahí es cuando se acaba todo. Cuando yo entiendo que soy Dios mismo, se me va el miedo a perder, a fracasar. Todos los miedos. Entiendo que todo está conectado, que todo... Cuando yo ujú. comprendo que soy Dios, comprendo que todo lo que me ocurre para bien. Porque Dios no se haría daño a sí mismo. ¿Sí? Entonces yo comprendo que todo lo que me ha ocurrido, las situaciones que pasan, mis problemas, todo eso está ocurriendo para bien. Y ahí ya, Ujú. ¿de qué me preocupo? Por ejemplo, yo no le tengo miedo a nada. Cuando tú eliminas el miedo, tú te conviertes en alguien imparable. Imparable. ¿Por qué? Porque no tengo miedo a fracasar, no tengo miedo a perder, porque sé que soy uno con Dios y el universo conspira siempre a mi favor. Entonces yo puedo conseguir todo lo que yo quiera. Entre tus Se- enseñanzas y eso, ¿tú crees en todo, en los ángeles, los arcángeles y todos estos seres Claro, de sí. luz? Yo creo en todo eso, ¿por qué? Por lo mismo que te acabo de decir, porque la muerte no existe. Entonces, lo que realmente somos es conciencia, y eso existirá siempre, en otros planos, ¿no? Hay vida en otros planos físicos, en otras galaxias, pero también hay otros universos, otras dimensiones que no son físicas. Yo creo en los ángeles, pero para mí los ángeles no es un hombre con alas. Eso es una idea que el humano ha hecho de los ángeles. Para mí los ángeles son seres pensamiento, seres energía, seres pensamiento de Dios. Si le diéramos una forma a un ángel, sería, no sé si conocen o saben lo que es un orbe, Sí, un orbe como de una luz, esfera de luz, algo como una así. esferita de luz, ¿no? Ujú. Eso es un ángel. Ujú. Pero es que eso también eres tú cuando te mueras, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que últimamente salió una representación de los ángeles como una bola de muchos ojos? Esto tiene su explicación Ujú. que la gente no entiende. Un ángel no es así, un montón de ojos todo tenebroso. No. La explicación de esto es que cuando tú eres conciencia o pensamiento puro, tú puedes ver al mismo tiempo en todas direcciones. Por ejemplo, si tú ahora que estás en un cuerpo, tú solo ves hacia adelante a través de tus ojos, ¿verdad? Tú solo tienes un radio de Ujú. visión, ¿no? Lo que tus ojos alcanzan a ver. Pero mientras que tú estás mirando hacia adelante, tú no puedes mirar hacia atrás, ni al mismo tiempo a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. A menos que yo mire para arriba. Si yo miro para arriba, no puedo mirar para abajo, porque estoy limitado por mis ojos. Pero si yo me saco mi conciencia de mi cuerpo, ya no estoy limitado por los ojos del cuerpo. Entonces yo podría ver en todas las direcciones al mismo tiempo. Arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante. Porque soy una conciencia. Por eso representan a los ángeles como
una bola de ojos que mira a todas partes, pero las representan con ojos porque los humanos se identifican con el cuerpo. A los humanos le cuesta creer y entender cómo puede existir algo sin un cuerpo. Por eso todos lo humanizan. A un ángel lo humanizan con alas y con un cuerpo, un rubio, así, el arcángel Miguel. Luego dicen, no, pues debe ser una bola de ojos. ¿Ves? Los ojos pertenecen al cuerpo, otra vez. Pero no, es conciencia. Son pensamientos que miran a todo el tiempo, hacia la vez, en todas las direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Dios ve todo al mismo tiempo. Por eso para Dios no existe el tiempo. Entonces, para mí un ángel es un ser pensamiento de luz, no de luz. Pero tú también, cuando tú te mueras, vas a hacer eso. Exacto. ¿Cómo Tú te crees? verías, no tendrías piernas, pero podrías mirar. Exacto. Ujú. ¿Cómo ves tú eso de que no existe el tiempo? ¿Cómo le explicas a las personas que no pueden ver o no ven todavía más allá en por qué no existe el tiempo en la Tierra? O sea, para Dios como tal, Para que solo aquí Dios en la no Tierra. existe el tiempo, ok, para Dios no existe el tiempo porque Dios no es físico. Ujú. Lo que hace crear el tiempo es la forma física. Y te lo explico de esa manera. Aquí tengo un vaso, ¿verdad? Un vaso físico, real, ¿no? Es sólido, físico. Este vaso tiene unas dimensiones. Tiene un alto, un ancho y un largo. Mide tanto. Este vaso, para poder existir, alguien lo tuvo que imaginar en su mente. Y lo creó. Lo hizo físico. O sea que tuvo un principio. ¿Sí? Ujú. Esa creación de forma física es lo que crea el tiempo. ¿Por qué? Porque este vaso tuvo un principio, pero automáticamente cuando tiene un principio está condenado a tener un final. Porque en algún momento este vaso se va a romper y va a dejar de ser un vaso. Entonces, desde que lo crearon hasta que deja de ser, ocurre un lapso de qué? Un lapso de tiempo, que De solo lo tiempo. vemos nosotros acá en la Tierra. Pero si ese vaso no es físico, sino que es solo una idea, ¿tendría límites? No, ¿Estaría en el no, tiempo? no. No. Mi cuerpo es físico. Mi cuerpo nació el 6 de septiembre de 1990 y en algún momento morirá. En mi vida, ¿verdad? Eso es un Ujú. lapso de qué? De tiempo también. Tiempo. Entonces el tiempo lo crea la forma física. Pero Ujú. si hay una dimensión aparte que no es física, que no tiene forma, que no es cuadrada, que no es rectangular, que no tiene alto, largo y ancho, No existe. ¿cómo va a existir el tiempo? Ujú. ¿Sí? Otra manera de entender que no existe el tiempo es lo siguiente. ¿Tú dónde estás ahora mismo? Yo en Orlando. En Orlando. Yo estoy en España. Ujú. Si tú estás en Orlando, ¿tú podrías estar al mismo tiempo aquí en España? A nivel físico, no. En el nivel físico no, ¿verdad? Lo acabas de decir. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que eres, que es tu cuerpo, está en Orlando. Ujú. ¿Sí? Está limitado. Pero No yo puedo puede decir estar, que mi mente está en España. ok, tu mente, pero tu mente no es Exacto, física, ¿verdad? exactamente, Pero exacto. tu cuerpo está en Orlando. Ujú. Si tú quisieras estar en Madrid, en España, tú tendrías que tomar un avión, venir a Madrid, Ujú. y eso tomaría un lapso de ¿qué? De tiempo igual. Tiempo. Ok. Pero ahora imagínate que tú eres un ser pensamiento que está dentro de ese cuerpo que se llama Frangi. Si yo saco tu ser pensamiento de tu cuerpo, ahora mismo lo que te limita a ti es tu cuerpo. Tu conciencia está encerrada en un cuerpo. Y Exacto. mide unos 70, unos 60, lo que mira. Y yo llego hasta aquí. No, no llego más allá de aquí. Pero si yo soy un pensamiento, el pensamiento mide 1 metro, 2 metros, pesa Ah, algo, mm. es cuadrado, es rectangular. Infinito. No. Entonces, si tú eres un ser pensamiento, si yo te saco a ti de tu limitación, de tu cárcel, que es tu cuerpo, tú no solamente estarías en Orlando, Ujú. tú estarías expandida en todas partes al mismo que. Al mismo tiempo igual. ¿Tú nunca te has preguntado cómo hace Jesús para escuchar las oraciones de todas las personas que le rezan al mismo tiempo? Ujú. Sí, más no he encontrado la respuesta correcta, pero supongo que por este nivel de La conciencia, respuesta ¿no? correcta a eso es la siguiente. Jesús ya no tiene un cuerpo, Ujú.
Jesús, Jesús es un ser espiritual, o sea, un ser mental, Expandido. o sea, un ser conciencia. ¿Y la conciencia está limitada? No. Entonces, así como si yo te sacara a ti de tu cuerpo, tú no me dirías 1 metro, 2 metros, ni 1,60, ni estarías en Orlando, estarías en todas partes al mismo tiempo. Como Jesús es una conciencia, un ser espiritual que no tiene cuerpo, Él es un ser pensamiento, o sea, un ser espiritual. Quiere decir que Él es una mente, es una conciencia. Y eso no tiene límites. O sea, que Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Por eso dicen que es como si, por eso dicen que es como si la Tierra fuera una maqueta, en donde nos están viendo, donde Jesús, Dios nos ve. Claro, tú que estás limitada en un cuerpo, Ujú, tú no puedes imaginar tan siquiera en tu mente la idea de ujú. estar en Orlando y en España al mismo tiempo. No lo Total. concedes, idea, Ujú, ujú. porque tú te crees limitada por tu cuerpo. Y ese es el Pero, mayor problema que tenemos, claro, cuando tú las te personas. expandas, tú dirías, wow, ¿cómo puedo estar al mismo tiempo en todas partes? Eso es ilimitado, ¡boom! Una Ujú. conciencia ilimitada. Para eso, tú tendrías que morirte, por así decirlo. Tendrías que entender que eres Dios. Exacto. Pero al humano le da miedo expandirse. El humano está encarcelado en una fracción y le da miedo la nada. Le da miedo el vacío. Por eso nos Nos da da miedo miedo, escucharnos, dicen mucho por ahí, que nos da miedo escucharnos a nosotros mismos. por eso nos da miedo la muerte, porque entonces dices, voy a dejar de ser yo. Ujú, ¿Qué es ser yo? Ser esto Ujú. limitado. Cuando ujú, me muera voy a expandirme, voy a ser el universo mismo. Y eso me da miedo. Me ujú. da miedo Dios. Eso es tenerle miedo a Dios. Exacto. Tenerle miedo a recordar que tú eres el universo entero expandido. Por eso existe el mundo físico. Porque hemos creado una identidad que nos da miedo dejar de ser. Queremos ser algo. Eso se llama limitarse. Límites, encarcelado. En un cuerpo esta vez. Pero Jesús expandió su conciencia, venció la muerte, venció el cuerpo, venció el mundo físico. Ahora es un pensamiento expandido, Ujú. ¿sí? Está en todas partes. Esta es la razón por la cual puedes escuchar a todo el mundo. Cuando tú seas un ser espiritual, cuando dejes de reencarnar, cuando salgas de aquí, tú podrás escuchar a todo el mundo al mismo tiempo y estar en todas partes, como Dios. Total. Por eso el tiempo no Eri, existe, ¿por qué? Para mí es importante ¿sí? saber como que por qué es importante para ti ayudar a las personas a sanar mediante el perdón. ¿Sientes que de ahí es donde empieza todo Ok. el problema que La tienes? razón por la que yo me metí en este propósito de ayudar a las personas a sanar a través del perdón es porque entendí, comprendí, gracias a Jesús, que yo soy Dios y que Él es Dios y que Franji es Dios y que Franjani es Dios. Entonces, si todos somos Dios, pero ya existe Dios, ¿ustedes creen en Dios? Ok. Quiere decir que para que pueda existir Dios, que ya existe, todos nosotros debemos sanar la idea de que no somos Dios. Entonces, para que se entienda, Dios es como un yo súper mega lejano de todos los humanos y de todos los seres del universo. Y Él se está ayudando a sí mismo, a sus yo del pasado, para que Él pueda existir. Entonces, yo soy un pensamiento de Dios que le está ayudando a Dios a través de sus otros yo que se creen separados, que han olvidado que son Dios. Estoy uniendo las piezas del puzzle para que pueda existir Dios. Y eso se hace a través del perdón. Cuando entiendes que todos somos Dios. Eso fue lo que enseñó Jesús. Sí, es como que cómo no voy a perdonar a las personas si todos somos parte de Dios o todos somos dioses, como muchos lo quieren, como cada quien lo quiere llamar al final, ¿no? O lo pueda entender, porque esto yo creo que más que como lo quieras ver es como lo puedas entender. Porque cuando empiezas esta búsqueda de conciencia o de despertar espiritual, o sea, yo creo que depende, como tú dices, de esos niveles en los que tu conciencia esté. Muchas veces dicen, Eso. no, es porque yo quiero pensar esto. No, es porque hasta donde tú entiendes lo que has visto o te han dicho,
hasta ahí es que tu nivel de conciencia puede llegar. Eso es. Tú eres Dios, Ujú. lo creas o no lo creas. Exacto, exactamente. Eso no lo va a cambiar. Tú eres Dios. Ujú. Si lo crees o no lo crees, es solo eso, una creencia. Una creencia. Pero tú lo eres, Ujú. ¿sí? Entonces yo soy Dios ayudándome a mí mismo a que recuerden que no somos distintos. De hecho, ni tú, ni yo, ni nadie existe realmente. Solo existe Dios. Jugando a ser distintos. Al final es algo fácil de sentir, porque si creemos y amamos a Dios, pues decimos sí, lo creo, lo siento, y por qué no creerlo, no sé, sentirnos que somos realmente de Dios y, no sé, empezar el camino de ahí, es fácil como aceptarlo y bueno, vamos a arrancar. Aceptando eso, se hace todo como más fácil y al final no es tan difícil entender que sí, somos Dios y de ahí arrancar se hace fácil, ¿no? Por eso, ¿cómo le dirías tú a alguien que sería la forma para encontrar la paz Sí. interior que necesita, para encontrar a Dios, para encontrarse a sí mismo? ¿Cuál sería el primer paso de esa persona para poder encontrar esa paz que necesita según tu historia? Para encontrar la paz, mira, el propósito de la vida para mí es recordar que somos Dios a través de lo que tú hayas escogido hacer en tu vida. Todo lo que tú ves en el mundo físico ha sido creado por el deseo de alguien de demostrarse a sí mismo que es Dios, aunque ni siquiera crea en Dios. Un puente, una casa, un edificio, una mesa, lo que sea, un podcast. Tú estás haciendo esto porque tú, a través de esto, quieres sentirte feliz. Y dices, wow, yo creé este podcast. Soy creadora. Ahí estás recordando que eres Dios. ¿Sí? Porque un Dios crea. Entonces, para que alguien encuentre la paz, tiene que primero entender que lo que quiere en la vida es paz, es sentirse en paz. No dinero, no cosas materiales, sino sentirse en paz. Y eso se elimina entendiendo que tú eres Dios y que todos somos Dios. Y que quien te hace sufrir realmente es la mente. Pero yo no soy la mente, no somos la mente, ni somos el cuerpo. El problema es que nosotros nos identificamos con la mente, con lo que nos dice la mente. Sí, total. Y como en eso, como en, al momento de desapegarnos, ¿no? Cuando entendemos que no vale la pena pegarnos al dinero nada más, o a las creencias que nos enseñaron, o a cosas físicas, a lo material nada más. No es que no podamos tener las cosas físicas, porque las cosas físicas o materiales también provienen del espíritu. Claro, no, no digo de que, o sea, ese apego de que sin esto no soy nada, o sea, es entender Claro, de que sí, lo pero podemos eso disfrutar, es. nos gusta, nos encanta todo lo material. Ese apego es una idea mental. Exactamente. ¿Te das cuenta? "Ah, no, es mi carro, es mi casa". Una idea mental, un pensamiento. Entonces siempre lo que nos hace sufrir es Es el nuestra mente. pensamiento, total. Nuestra mente, nuestro pensamiento. Por eso yo enseño a sanar la mente. Cuando tú entiendes lo que es tu mente y cómo funciona y que realmente es quien te hace sufrir, ahí tu vida cambia. Ujú. ¿Tú has ¿Sí? sentido en algún momento así la presencia de Dios en ti fuertemente? Claro que sí. ¿En Cada qué día, momento tú dices, wow, cada día, eso es lo bonito? cada día. Sale y mira un atardecer. Es Dios en todas partes. O sea, jugando, no sé, cualquier cosa que tú hagas que te haga sentir bien. Yo siento la presencia de Dios si voy a un concierto, si voy a un teatro, si veo una película, si juego con mi hijo, si voy al parque. No hay ningún momento en que tú no sientas la presencia de Dios. A mí me gusta hacer estas preguntas porque las personas se sienten, como lo estamos hablando al principio, como desapegadas, como lejos, como que Dios está conmigo cuando solamente tengo un milagro, cuando tengo una bendición palpable, pero no ven en que Dios es el cafecito, en que Dios es el atardecer, una persona que llega y te da una palabra de aliento, un abrazo. Siempre, 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 siempre estás conectado con Dios. Lo único es que no eres consciente.
Por Todo eso te cambia digo, cuando empiezas a ser más consciente de cada segundo de tu vida. yo pongo esta analogía siempre a mis alumnos. Imagínate que tú estás en la ventana de tu casa y estás apoyada así, ¿no? En la ventana mirando para afuera y dices, ay, extraño mi casa, ay, ay, cómo quisiera tener mi casita, cómo la extraño, quiero tenerla, la necesito, casita, te necesito, te extraño, te amo, ¿dónde estás? La persona está diciendo esto mirando hacia afuera por la ventana. Cuando la persona frene y diga, se dé cuenta de que está en la ventana y mire hacia adentro, se voltee y se da cuenta de que siempre estuvo en su casa, mirando por la ventana hacia afuera, extrañando su casa, pero siempre estuvo ahí en la casa, solo que no se dio cuenta porque estaba mirando hacia dónde. Hacia afuera y nunca hacia adentro. No se dio- Cuando tú miras hacia adentro te das cuenta que nunca te has ido de casa. Entonces, ¿cómo puedo extrañar yo algo que nunca he perdido? Simplemente no me había dado cuenta. Cuando yo me di cuenta de que yo nunca me fui de mi casa, es imposible no disfrutar tu casa todo el tiempo. Total. En todo este camino te ha tocado ver algunas personas que comienzan así, como con todo, con la energía de que yo sí creo, de me encanta, agradezco el café, veo la luz, agradezco el árbol, o sea, ¿sabes? Con la buena vibra y de repente bajan, se paran y de repente, no, ya no me siento igual, ya no creo igual, o como, ¿por qué crees que bajan? O no sé, porque veo personas, me ha pasado, he visto personas que empiezan así con agradecimiento y fe, y sí, Dios con todo, y de repente, ya no más. O siente que uno Eso ocurre, tiene subidas y bajadas en la vida. eso ocurre cuando la persona no ha encontrado su propósito en la vida. Mm, Entonces, sí, claro, dice, sí. sí, no, Dios, qué bonito, soy Dios, y qué, pero ¿y ahora qué? Ujú. ¿Sí? Esto ocurre cuando no hemos encontrado nuestro propósito en la vida, cuando no hay una motivación que me haga a mí despertarme al día siguiente con entusiasmo para crear. Todo se trata de crear, De que cada Exactamente. segundo importa, en hacerte consciente en cada segundo de tu vida, porque estás creando a cada segundo. siempre. ¿Ustedes Ujú. hicieron el almuerzo hoy? ¿O la comida, el almuerzo? Eso es crear. Claro, todo. A cada segundo. Cuando eres consciente de cada segundo, todo va cambiando, literal. Eso es lo único que tú no puedes perder, tu poder creador. Nadie ni nada te lo puede quitar. Tú eres creadora todo el tiempo de tu vida. Si tu vida es un desastre, eso lo has creado tú. Si tu vida es maravillosa, eso lo has creado tú. O sea, hay gente que se siente así porque no tiene un propósito en la vida, no ha encontrado para qué está en este mundo. Ujú. ¿Qué Y es, mensaje crees, qué mensaje crees que le gustaría darle Dios en ese momento a las personas que nos escuchan por acá? ok, Dios quiere que todos seamos felices, que disfrutemos, que entendamos que Él nunca nos ha prohibido ni nos ha dicho nada. Dios nunca ha dicho, no hagan esto, deben hacer esto de esta manera. Nunca. Dios quiere que nosotros entendamos que esto es un sueño creado por nosotros y que tenemos la libertad de hacer lo que queramos para divertirnos y recordar que somos Dios, que somos el amor mismo, que seamos felices, que no nos dejemos encarcelar y encerrar por creencias de otros, porque Dios nunca ha dicho nada. ¿Por qué nunca Dios ha dicho nada? Porque Dios es amor incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Sin condiciones. Dios nos dio su Ujú. poder a imagen y semejanza, su poder creador, para crear nuestra realidad y divertirnos. Si quieres hacer un podcast, si quieres ser cantante, si quieres ser pintor, lo que quieras. Sé feliz que Dios siempre está contigo porque está en ti, eres tú mismo. Dios no quiere que tú creas en Él. Dios se quiere expresar a través de ti. Cuando tú creas una canción,
cuando tú creas un podcast, cuando tú creas un video, cuando tú creas algo, estás expresando a Dios a través de ti. Dios quiere saber qué se siente tener un podcast. Dios quiere saber qué se siente tocar el piano. Dios quiere saber qué se siente pintar un cuadro. Dios no Ujú. quiere que tú creas en Él. Eso no le sirve para nada a Dios. No quiere que tú le entregues tu vida. ¿Para qué? ¿Qué hace Dios con tu vida? ¿Las colecciona? Ni mucho menos Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Colecciona almas? ¿Salvarnos de qué? De la misma creación de Dios, supuestamente. O sea, Dios crea el mundo y luego nos quiere salvar del propio mundo o del infierno. ¿Qué pasa? Que si Dios es creador de todo, no puede evitar entonces o no puede eliminar el infierno. Es mentira. Dios quiere que tú seas feliz. Ya está, no es más. Total. No, eso. ¿Cree Eric en los extraterrestres? Por supuesto que sí. Mira, la vida, aquí hay un problema o una confusión debido a la religión o a la Biblia. Y es que en la Biblia se narra supuestamente el inicio de una creación, pero en la Biblia se narra el inicio de la creación de la tierra. Pero la vida no empezó en la tierra, la vida ya existía antes de la tierra. Claro que alguien que crea es un Dios, ¿no? Si alguien creó la raza humana, entonces eso es un Dios para nosotros, por así decirlo, ¿no? Pero no es el Dios, la conciencia, ¿sí? Si yo, mira, los humanos hoy en día han creado razas de perros, por ejemplo, o de animales que no existían naturalmente. Un bulldog, un perro salchicha, no sé, eso no era natural. El humano lo fue modificando, lo fue creando genéticamente. Entonces, el humano es el Dios creador de esa raza de perros. Pues hay seres en el universo que se dedican a crear razas humanas, ¿sí? Entonces, en la Biblia se narra es la creación en la tierra, pero la gente piensa que la vida se inició en la tierra y que solo existe la tierra y que ese creador de la tierra es Dios. No, es un Dios, claro que sí, pero no es el Dios, la conciencia, el ser, no es ese, ¿sí? Entonces hay confusión de dioses, por así decirlo. Todos somos dioses. De hecho, la Biblia se basa en las tablas sumerias y en las tablas sumerias hablan es de Elohim, ¿no? Elohim, dioses, eran seres extraterrestres que crearon la raza humana, ¿sí? Por eso, incluso en el Génesis dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, Ujú. porque habla en plural. Dios, ¿estaba con alguien acaso? ¿Ven? Porque no habla, el Dios que está hablando ahí no es el Dios, la conciencia, es un ser extraterrestre que creó a la raza humana, ¿sí? Entonces, claro que existen extraterrestres. Si los humanos pudiéramos salir al espacio, nos daríamos cuenta que el universo está plagado de vida. Y Solo, estuviéramos viajando también de un lugar a otro. solo con salir veríamos un montón de naves, un montón de seres. De hecho, si tú te paras en un sitio que no haya mucha contaminación lumínica y miras al cielo y empiezas a mandar mensajes con la mente, van a aparecer naves o esferas de luz. ¿Qué opinas acerca hablando un poquito de aquí, de las noticias, de lo que están diciendo las noticias todas estas últimas semanas, de que nos están mostrando cosas, nos van a empezar a mostrar la información de que sí existen, de que sí están o de que no? Claro, mira, los extraterrestres han estado todo el tiempo aquí. O sea, no pueden llegar porque nunca se han ido. De hecho, la gente no sabe, pero los humanos compartimos planeta con otros seres que no son humanos. De hecho, son seres que estaban primero en el planeta que nosotros. Todas esas naves que nosotros vemos, que ovnis, platillos, voladores metálicos, eso no vienen de afuera, vienen de aquí, del planeta, de dentro del planeta. El humano no está preparado para saber que en el planeta Tierra existen los humanos y otra raza dentro del mismo planeta, siempre han estado, nunca se han ido. Entonces, pero también existen seres fuera del planeta que siempre han estado.
incluso en la época de Jesús, en la época de la Biblia de Moisés, o sea, si está Moisés por allá en una montaña y le aparece una nave espacial y de esa nave espacial baja un ser extraterrestre, ¿quién va a pensar Moisés que es ese ser? Dios. Ujú. Dios. Entonces, las civilizaciones antiguas hablaban de dioses. ¿Se dan cuenta? Los indígenas, todo eso. Los egipcios, todo eso hablaban de dioses, siempre en plural. ¿A qué se referían? A extraterrestres. Entonces, ellos han estado todo el tiempo en contacto y mostrándose. ¿Qué pasa? Que en algún momento ese contacto se perdió por culpa de lo que nosotros mismos ponemos al poder, que son nuestros dirigentes. ¿Sí? Los seres extraterrestres no pueden violar la ley del libre albedrío y no pueden intrometerse a la fuerza. Pero como el humano, gracias al trabajo que estamos haciendo nosotros y todos ustedes y todos, estamos expandiendo la conciencia de la raza humana. La raza humana empieza a creer ya en esas cosas. Entonces, cuando la raza humana empieza a creer en estos temas, es como abrirles la puerta a estos temas. Cuando el humano ya empieza a creer en extraterrestres, entonces los extraterrestres dicen, ok, ellos ahora ya están receptivos, ya creen. Como nosotros no podemos violar las leyes universales, al ellos creer nos están permitiendo mostrarnos. Entonces, la élite, la oscuridad, sabe que el mensaje de Jesús, por ejemplo, iba a expandirse durante épocas. Sabe que íbamos a estar aquí nosotros también reencarnados y expandiendo el mensaje para el despertar de conciencia. Entonces, la élite del sistema saben que eso es incontrolable, que eso es imparable y que tarde o temprano todo eso se va a saber. Entonces, ¿qué dicen ellos? Como no podemos parar lo inevitable, como ellos en algún momento se van a presentar, se van a mostrar, la gente está teniendo contacto, experiencias espirituales, hay que intentar agarrar esto y darle la vuelta, manipular. Entonces, el sistema o el gobierno, como nosotros los humanos creemos que el Estado o el sistema o los gobiernos están a nuestro favor, y es todo lo contrario, son nuestros enemigos, no están para ayudarnos, es para todo lo contrario. Entonces, el sistema siempre quiere crear, que dar como los buenos, como los salvadores. Como ellos saben que los buenos se van a presentar, el sistema, los gobiernos, la élite van a hacer creer que los buenos son malos y que los buenos son ellos, la élite, y que la élite o que el gobierno o que nosotros necesitamos del gobierno para defendernos de una invasión o de extraterrestres alienígenas malos, cuando los malos son ellos y los malos han estado aquí siempre. Que esto da para mucho, totalmente todo lo, es tal cual como tú lo dices, porque eso depende mucho de todo lo que uno va investigando y yendo más allá, haciéndose más preguntas. Y por eso es tan importante este mensaje que estamos dando todos. A mí por eso me llamaba la atención muchísimo tu historia, porque literal lo que uno puede hacer es sumar ese granito de arena para despertar a otras personas, o llevarlo mejor a otras personas. Y dejen como de solo pensar y creer en que lo único que hay es eso que ellos les mostraron, es eso que ellos vieron durante mucho tiempo. Este, pasa volando el tiempo. Sí, cuando hablamos de estos temas, eh, el tiempo desaparece, ¿te das cuenta? Cuando tú haces lo que amas, cuando tú hablas o le dedicas energía y tiempo a algo que a ti te gusta, es como si accedieras a otra dimensión y entonces Tan, el mundo externo desaparece, el te tiempo desconectas, literal. te ¿Te han desconecta. pasado cosas paranormales, Eric? Pues sinceramente no, no es que me hayan pasado así cosas que yo diga, uff, lo único que me ha ocurrido siempre es como contacto con esferas de luz, con ovnis, siempre aparecen. Yo, de hecho, tengo la capacidad como de llamarlos y ellos aparecen siempre. Yo puedo ir contigo a un cerro y decir, mira, empiezan a aparecer un montón. Entonces, siempre he sabido que estoy conectado a algo, no sé, o que hay alguien ahí que está conmigo, un montón de seres, no sé. Y siento que no necesito verlos para saber. Entonces, Exacto. no me ocurre ese tipo de cosas porque es como si no No fuera es necesario. necesario para ti, ajá. ¿Cómo entraste en eso de aprender sobre las varillas de radiestesia, que tú también trabajas Ok. con eso? Porque yo aprendí de una maestra las varillas de radiestencia. Como yo quería demostrar que el mundo no físico existe, que se puede existir sin un cuerpo, quería demostrar
que Jesús no está en ninguna parte por allá lejos, que es un pensamiento de la conciencia que está conectada a nuestra mente. Yo quería demostrarle al mundo que Jesús está más cerca de lo que creemos, más asequible de lo que creemos, más disponible de lo que creemos, nuestro guía, los ángeles, todo. Yo vi las varillas como un instrumento, perdón, racional maravilloso para demostrar que no solo lo físico existe. Y viste como que es real, pues, que existe porque, O sea, yo siempre tuve una bueno, conexión con Jesús y yo sabía, o sea, yo recibía como mensajes de él de muchas maneras es y yo espectacular. quería demostrar, era como si Jesús me dijera, estoy aquí aunque no me puedas escuchar ni ver. Y yo dije con las palabras, wow, puedo entablar una conversación racional, que mi mente está ahí. Entonces lo veo como una herramienta maravillosa Una para buena herramienta, claro. las personas no están preparadas para entender esto, creer esto, ni verlo ni comprenderlo. Exacto. Y bueno, nosotros siempre a todos los invitados le pedimos como que dejen su frase, nosotros decimos la frase que quiere inmortalizar, pero su frase como más importante que quiera dejar aquí grabado para todos, como su esencia, su frase. Ok, mi frase que a mí me gusta decir siempre es, estar separado de Dios es imposible, creernos separados de Dios sí es posible, pero es solo eso, una creencia. Y a todos les digo, dejen de amar a Dios, no amen a Dios, dejen de amar a Dios y empiecen a amar como Dios. Amen como Dios. Si ustedes quieren demostrarle Wow. a Dios su amor, amen como Dios ama. Qué bueno. Eso está muy buena esa frase que dijiste, porque nos queremos Muy separados. espectacular. Eso es. Hay que dejar de amar a Dios y amar como Dios. Así demostramos más en realidad El quién es amor Dios. por Dios. Eso es. Eso es. Bueno, Así que Eric, muchísimas gracias gracias a por ustedes por estar con invitarme. nosotras. De verdad, amamos Gracias por todos invitarme a ustedes, por tus estar aquí. mensajes. Me siento feliz. A todas las personas que están viendo esto, si me permiten, me pueden encontrar como Despertando con Eri en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tengo una comunidad de estudio en School. Buenísimo. Todos los domingos guío a mis estudiantes. La verdad, por un precio muy mínimo, doy clases todos los domingos. Y además de eso, tengo mentorías privadas también. Y tengo mi libro que lo pueden encontrar en Amazon como El Despertar, Despertando con Eric. Y la verdad que les va a ayudar muchísimo este libro. Buenísimo. Ya saben, le vamos a poner aquí igual los links de No, Eric gracias. para que lo encuentren, quienes no lo siguen. Y de verdad que gracias, gracias, mil gracias por estar aquí. Gracias a todos también por vernos, por seguirnos, por darles like a nuestros videos, porque nos han ayudado a llegar a muchas más personas. Eso es. Todo suma. A Eric y a Gracias. muchísimas personas. Gracias. Bye, los Gracias, amamos mucho. gracias. Un Un abrazo. abrazo.